ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las voces de la música chilena están aquí. Esto es Cuerdas al Aire con Leo Nores. Hoy, Tronic. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Cuerdas al Aire. Hoy vamos a hacer un capítulo distinto. Vamos a hablar de tecnología, de nuevas herramientas musicales, de composición, de un nuevo disco, de mucho sobre esto, música que nos encanta. Estamos con Gustavo Chavín de Tronic. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, Leo? Un honor estar acá en Radio ADN, así que feliz. Oye, bienvenido. Aquí ustedes ya están viendo que Chavín está con su pedalera, con guitarra, así que les vamos a ir mostrando algunas cositas respecto a lo que están haciendo con Tronic. Lo primero, Chavín, es que ya disco nuevo y eso lo está empezando a mover con todo, porque hay hasta un video que vimos hasta hace algunos días nada más, estrenado en Navidad. ¿Cómo va eso? Va súper bien el disco, estamos re contentos, la gente lo acogió muy bien. Salió el 17 de octubre del año pasado. Ya habíamos hecho un adelanto de la canción Nueva Vida, que le hicimos un videoclip que lo grabamos en Isla de Maipo. Era como el pequeño adelanto y ya la gente lo pudo escuchar, lo pudo disfrutar. Por suerte a nuestros fanáticos les gustó mucho, tuvimos muy buenas críticas. Hablaban de por ahí que les recordaba nuestro primer álbum, no sé por qué, pero ya sé por qué en realidad. Y nada, contentos por eso. También vamos a trabajar en un futuro en un nuevo single. Queremos que sea una canción que se llama Welcome to the World, que es un poco más diferente a lo que normalmente hacemos, pero estamos recontentos. Y también recordar que fue elegido entre los 50 discos esenciales de la música chilena 2025 por City Lab, un evento que hace en el GAM. Oye, qué bueno, eso está cargadísimo. Llegó Ciro con bigote y además con la marraqueta. De hecho, aquí te lo traje de regalo para que lo puedas escuchar analógicamente. Sí, pues esto es a la antigua, ¿viste? Acá está con el disco, con todo el arte. Sí, lo puedes ver. Claro, está con la polera tradicional de Ciro a rayas. Sí. Y un detalle que es súper choro, que claro, este personaje está en casi todos los discos, salvo en uno, que es Ligas Mayores, claro, donde no está en la portada. Pero aquí tiene bigote y barba, o sea, en el fondo aquí se empieza a demostrar que Ciro ya está crecidito. Claro, a diferencia de los personajes animados que no envejecen nunca, ¿cachai? Quisimos que Ciro vaya mutando un poco. O sea, si tú comparas ese Ciro con el del que patina la risa, que era muy flaquito, era como un niño, se veía así ahora ya está un poco más grande. La idea es eso, que vaya mutando, que evolucione también. Y nunca nos cerramos a nada. O sea, Ciro, si bien es un personaje digital, a veces logramos que aparezca en la vida real. En algunos videoclips aparece. De hecho, una vez nos invitaron a los premios Pulsar y logramos que fuera con nosotros, ¿cachai? Y estuvo muy entretenido. Mucha gente, artistas nuevos, ¿cachai? De la música urbana, quedaron locos cuando lo vieron y nos iban a saludar y nos decían, oye, yo cuando era chico escuchaba sus canciones, ¿me entendí? Entonces igual es heavy que nuestra música haya influenciado a otras personas, ¿cachai? Claro. Y que no solamente sea gente que hace música rock o parecida a la nuestra, sino que de otro género. Entonces, bacán por eso. Hay una cosa que me llama la atención acá, ustedes cuando tengan el disco lo pueden ver en detalle, hay un grillo aquí. Ah, buen detalle. ¿Qué significa ese grillo ahí? Todos los discos de Tronic han sido grabados en nuestra casa, ¿cachai? Sí, pues vamos a hablar de eso también. En mi habitación. Sí. Bueno, cuando yo estaba grabando este disco, a veces venía acá a Chile porque andábamos haciendo giras. Estuvimos en el 2023 celebrando los 20 años de Que Patine la Risa, entonces hicimos una gira muy extensa. Primero eran 15 fechas y finalmente fueron 34 por Chile y una hicimos en Lima, Perú, que ya hemos ido a Lima en varias ocasiones. Entonces, cuando yo regresaba a México, yo vivo en Ciudad de México hace 15 años, me tocaba grabar y también mezclar las cosas que yo había grabado acá. Me juntaba con Rigo en un estudio que nos prestaba un amigo, entonces todo muy nómada. A veces estaba en la casa del Rigo grabando, a veces en la casa del Nacho, a veces en la casa del Gabo. Y cuando me llevaba allá empezaba a mezclar y todo, grababa las partes vocales mías. Y siempre que me ponía a grabar, yo cuando terminaba de grabar, como cuando tú estás pasando tu micrófono por un preamp, un compresor y un ecualizador, como que todo crece, es como que tuviera oído biónico, se escucha como todo el ambiente.
se escuchaba siempre un grillo, pues, weón. Y siempre se ponía a cantar y cantaba y no paraba nunca. Entonces yo decía, este weón yo cacho que algo quiere, pues. Entonces me dio la cosa y lo grabé. Lo grabé ahí haciendo su música un buen rato y después, como de una manera conceptual, yo puse el sonido del grillo en la mayoría de las canciones del disco está. Por ejemplo, a veces las canciones como que bajan de intensidad y si tú ya te ponías así a hilar fino con unos buenos audífonos, lo vas a escuchar. Y da unas notas y unas percusiones que se mezclaban muy bien con el hi-hat y a mí me pareció algo mágico y lo dejé. Es como un sonido subliminal, pero siempre está presente ese grillo en el disco. Entonces, bueno. por eso el Ciro lo tiene aquí. Mira, interesante, hay un tremendo detalle para cuando escuchan el disco le ponen orejas. Ahora, lo que dijiste, bueno, aquí tú estás también con tu pedalera, la guitarra, ustedes trabajan mucho en el formato digital. ¿Cuánto pasa desde que...? Porque estaba pensando que finalmente cuando uno maquetea, está ahí full en el computador y todo, pero acá de una otra manera es como casi trabajar con el producto semi-terminado. Claro. Rapidito, como que va a ir reduciendo tiempo. ¿Cómo ha funcionado ese proceso? Porque más iba lo hacen en la casa. Mira, nosotros siempre hemos sido amigos de la tecnología. De hecho, cuando partimos éramos muy precarios, teníamos muy pocas cosas, entonces siempre nos hemos adaptado a lo que tenemos, ¿cachai? Nosotros empezamos en la era digital en el año 2010, cuando después del terremoto teníamos una gira acá en Chile, esta gira se cancela, quedamos así en nada, y del año 2005 aproximadamente que nos escribía mucha gente desde México, sobre todo de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara. Sus rolas están chidas, güey, y así. Entonces en ese momento que quedamos como en nada, dijimos, ¿por qué no vamos a México a probar qué pasa, cachai? Entonces, nosotros teníamos un home studio por ahí por la calle Bilbao con Salvador más o menos. De hecho, yo vivía en una casa y en la casa al lado vivía el Rigo y en mi casa estaba el estudio y en la casa de él estaba la sala. ¿Cachai? Y ahí ensayamos. Y carepalo, con un taladro hicimos un hoyo en la pared. Ya. Y empezamos a pasar todos los cables, ¿cachai? Un multipar, entonces podíamos grabar. Y teníamos una camarita en la sala. Y en la cabina de grabación, ahí estaba lo que uno veía y nos comunicábamos y qué sé yo. Entonces, cuando ya pasa esto, nos vamos a México, vendimos todos esos equipos que teníamos y nos fuimos onda la mochila, la guitarra y sería, ¿cachai? Sin nada. Entonces, como cuando llegamos allá y no teníamos amplificadores, no teníamos nada, solo las computadoras, empezamos a usar el Guitar Rig, el famoso Guitar Rig, ¿cachai? Y en el fondo lo hicimos por necesidad y nos empezó a gustar y cada vez más y más. Y en ese tiempo ni siquiera teníamos una pedalera para controlarlo, ¿cachai? Y en internet yo busqué que tú podías hacerte un controlador casero. ¿Y cómo se hace? Con el típico joystick que usáis para jugar los videojuegos. Ya. Lo desarmamos, ¿cachai? Yo hice una caja simulando esto con unos botones de arcade, ¿cachai? Le puse 8 botones. Entonces tú vas poniendo, ponte tú el botón, no sé, por el XR, no me sé los nombres del videojuego, las consolas. Pero cada movimiento, el que va para arriba, para abajo, izquierda, derecha, es un botón. Entonces tú lo asignabas a esto y con un programa que convertía la señal del juego a MIDI, ya entrabas a este Guitar Rig y ya podías empezar a controlarlo así, ¿cachai? Entonces fue un experimento, logré hacerlo, funcionó. Después le hice un al Rigo, ¿cachai? Y así andábamos tocando en México, ¿cachai? Y cuando llegamos a los venues, la gente nos veía así, estos güeyes con unos computadores y sacábamos esas cosas y quedaban locos. O sea, decían, estos güeyes están locos, ¿cachai? Y nos funcionaba perfecto. Y así estuvimos girando mucho tiempo hasta que ya nos empezó a ir mejor. Empezamos ya a hacer conciertos, empezamos a recorrer la Ciudad de México. Estuvimos en Guadalajara, en Monterrey, en Acapulco, Veracruz, ¿cachai? Por nombrarte algunas ciudades. Hay muchas más, no las recuerdo todas porque los nombres son medio extraños. Y ahí ya cuando nos empezó a ir mejor, nos compramos el controlador Guitar Rig original, ¿cachai? Y ahí ya cambió la cosa. Y ahí ya veníamos para Chile y anduvimos así mucho tiempo, ¿cachai? Después ya cuando empezaron a salir los Kemper, toda esta nueva era digital, ¿cachai? También llegamos a ellos, estudiamos mucho porque estaban las Helix, qué sé yo. Y llegamos a esta de voz
Yo llegué hasta de Boss en realidad porque yo soy muy fan de los pedales Boss, ¿cachai? O sea, para mí, yo me crié con la influencia de los 90, tú sabes, el Overdrive, el DS1, el Metal Sonic. Sí, el clásico. Claro. Es que ahí tenía un detalle súper importante porque nos pegamos un salto entre los pedales, los autitos tradicionales que uno conoce, el Boss, el naranja, el amarillo, el Overdrive, todo eso que uno los tiene. Y después la tecnología digital hoy permite tener como una imagen del amplificador, lo que tú haces con el Kemper. Es como que te toman una foto de lo que tú tienes y lo puedes controlar. Lo más parecido, tienen simuladores de caja para quienes no conozcan la tecnología digital. Claro. Ya prácticamente todas las pedaleras te funcionan como una interfase de audio también. Sí, exactamente. Puedes grabar de una. Sí. Entonces, como te decía, llegamos a esta porque en realidad para mí Boss es una marca muy importante porque tiene que ver con el sonido que a ti te gustó, que escuchaste en Nirvana, en Weezer, ¿cachai? Y esta, al ser la marca que hacía esos pedales, los tiene todos dentro. Entonces tú podías elegir el que queráis, desde el Blues Driver, el, no sé, pues el Metalcore, ¿cachai? Etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte vienen los Rat, los Tube Screamer, ¿cachai? Todas las cosas clásicas. Y lo otro que también ayuda mucho, que a la gente como que le tenía mucho rechazo a lo digital antes y ahora ya se han convencido porque han visto a sus artistas como Metallica, Blink, no sé, usando esta tecnología. Al final es súper práctico, es pequeño, lo podía andar trayendo en una mochila, no tenéis que cargar nada, podía elegir qué micrófono quieres que tenga, qué gabinete quieres que tenga, la posición. Entonces, en el fondo es algo increíblemente espectacular. Yo no estoy rechazando lo análogo, me encanta lo análogo, pero cuando andas tocando en una gira, con que ya falle un tubo del ampli ya tu sonido cambió, o que un cable de los que conecta tus pedales falle, te queda la cagada, no sabes qué está pasando, buscar el error, que se corrió el micrófono porque alguien pasó a mover un cable, todo cambia. En cambio, con esto, tú ya haces tu preset, lo seteas y nadie te lo puede mover. Y sería todo. De hecho, considerando ahí el concepto del traspaso generacional, ahí hay una cosa, porque antes había como quizás como el músico más fundamentalista que dice, no, tiene que ser el ampli, tiene que ser de tubo, gabinete 4x12, porque si no, no. Claro. ¿Cachai? Y la sensación de escucharlo, porque eso también es otra cosa, porque podéis tener el retorno, pero no tener el ampli y recibirlo solamente por monitoreo en la oreja, te cambia un poco la perspectiva. Pero pensando en la facilidad que con esto lo lleváis en la mano y no tenéis que llevarte un chancho en la espalda, es otra cosa. ¿Cómo has visto tú ese cambio justamente de la tecnología en el último tiempo, considerando que hoy, después de la pandemia para adelante, muchas personas se metieron a hacer cosas en su casa y de buena calidad musicalmente? Claro. Yo creo que ha sido un aporte total a la música. Y también tenéis que pensar que cuando un productor, por ejemplo, quiere llevar a tu banda, no sé, pues a Arica, es caro llegar a Arica, son muchos pasajes. Imagínate estar llevando unos 4x12. Claro. ¿Cuánto te sale? ¿Cachai? Que los cables, que los pedales, ya empieza a hacer tanto peso que al final pagáis un sobreequipaje descomunal. O sea, si soy una banda como Los Tres que, cobran así súper bien, ¿cachai? Claro, no hay problema, pero una banda pequeña... finalmente vaya a pagar todo en ¿cómo se llama? En cargo de lo que pesan los equipos y vaya a perder mucha plata. Entonces, finalmente esto es súper práctico y mucha gente ya se dio cuenta que la cosa suena muy bien, es un sonido así muy pulcro. Si quieres que suene más analógico, lo puedes hacer, le puedes dar más ambiente, puedes poner el micrófono un poquito más atrás, etcétera. O sea, las posibilidades están. Entonces, el que no lo quiera hacer... también está bien, ¿cachai? Claro. Pero por una cosa práctica y de comodidad yo creo que es muy bueno para los músicos en general. Ahora ya en minutitos vamos a escuchar cómo suena. Yo sé que están ahí como comiendo ansias, pero ya vamos para allá. Te quería preguntar también como por el concepto del traspaso transgeneracional, porque acá hay una cosa bien interesante. Por ejemplo, si uno mira el Que Patina de la Risa del 2003 a la fecha, todo lo que ha ocurrido, y hay muchas bandas que se han ido enfrentando con el mismo fenómeno, que han ido creciendo con su público y en el sentido de que ese público ya tiene hijos, en algún caso. Yo tiendo a pensar, ponte tú un ejemplo como Green Day, que me da la sensación que es una banda que se ha mantenido de una otra manera. Claro, es como mainstream y todo eso, pero como que lee ese cambio de la gente y después en vivo igual les tira Basket Cakes, ¿cachai? Como que se vuelve al origen. Claro. Mira, en ese sentido nosotros hemos sido una banda bastante trabajadora, ya hemos hecho 9 discos,
hemos tocado en todas las regiones de Chile, hemos estado en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en Argentina, hemos estado en Lima, en Perú, hemos tocado también en Bogotá, en Colombia, en varias ocasiones. En México bastante porque estuvimos radicados allá. De hecho, yo me quedé del 2010 hasta el día de hoy que vivo allá. Pero hace como 7 u 8 años Rigo se regresa a Chile. Entonces, en ese periodo que estuvimos allá tocamos mucho. Y todo este trabajo que hemos hecho lo hemos visto reflejado en el público que nos va a ver, ¿cachai? Desde hace unos 10 años más o menos ya empezó ese fenómeno que iba el fan que tenía 15 años cuando nosotros empezamos, después ya tenía 25, 30 años, ya tenía hijos, trabajado, qué sé yo, y empezaba a ir con el hijo, ¿cachai? Entonces el papá con la polera, el hijo con la polera, incluso a veces familias completas, que a todos les gustaba la banda. Entonces, para nosotros fue algo increíble. Yo ya 10 años después, ¿cachai? Ya han pasado 25 desde que empezamos. Eso se ve reflejado en nuestros conciertos. Acabamos, el año pasado tocamos en la Feria Pulsar, me acuerdo, y eran chicos y grandes. Tuvimos un stand, entonces nos iban a saludar el fan ya grande, que ya, me entendí, con los hijos. Oye, mi hijo se puede sacar una foto con ustedes, que le encanta Tronic. Obvio, papá. Entonces, ha sido algo tan bonito para nosotros que nos sentimos de una u otra forma como premiados, ¿cachai? Y por lo mismo, por eso que te comento, le pusimos así el disco, ¿cachai? Por eso el disco se llama Traspaso Generacional, porque nuestra música logró traspasar generaciones. Entonces para nosotros eso ya es como, weón, lo logramos, ¿cachai? Claro. Independiente que esté acá, allá o donde sea, con eso ya estamos más que pagados. Sí, pues de todas maneras. Oye, y en cuanto acá a la forma de componer, porque acá tú tenés como un método para hacer las canciones. Hay una cosa que me llamó la atención, que hay algunos discos que hay mucho acorde mayor, otros donde se empiezan a combinar con menores, y eso te cambia completamente la forma de los temas. Entonces, ¿cómo trabajan al momento de hacer la composición de un tema? Mira, nunca hemos sido muy de cuestionarnos las cosas, sino que simplemente vamos, ¿cachai? No es que seamos así como una agencia de publicidad, oye, vamos a hacer una canción muy triste para que la gente llore, no. Ya, ok. Las cosas van saliendo y uno nunca nos cuestionamos mucho las cosas. Hablando de lo que tú me dices, claro, si analizamos, ponte tú el disco Que Patine la Risa, tiene casi puros acordes mayores, ¿cachai? Y muy pocas notas. Y las canciones son muy lúdicas, muy alegres, muy divertidas, hay muchas tallas internas. ¿Hay ahí alguna en particular que tú digas, oye, esta tiene algún detallito choro como para escuchar o como para... Bueno, no sé, pues una ponte tú Malos Amigos, es muy simple. ¿Cierto? ¿Cachai? Después el verso es lo mismo. En el puente hay un cambio que hacemos un sí, ¿cachai? ¿Cierto? Es el puente y ahora viene el coro de nuevo y el coro hace lo mismo que el verso y que la intro. Solo que él cambia el ritmo en que tú lo vas tocando, ¿cachai? ¿Me entiendes? Y vais tirando unos armónicos también en la estrofa para darle un colorcito. Claro. Es que eso es de la escuela nuestra del grunge, po, weón. Total, po. Stone Temple Pilot, Smashing Pumpkins. Claro. ¿Cachai? Todas esas cosas vienen de ahí. O sea, siempre lo usábamos y nos gusta. Y ponte tú, no sé, pues, oye una canción que tiene 3 acordes. Es un sol, un do y un re nomás, ¿cachai? Y después, en vez de hacer el sol, hacemos un mi menor. Que si la mayoría de la gente sabe que si hace un sol mayor y después un mi menor, funcionan. O sea, la melodía que estáis haciendo en el sol funciona con el mi y así. Es un disco muy sencillo. Lo grabamos, como te comentaba esa vez, con un computador, un Pentium 3. Yo tenía en ese tiempo 256 megas de RAM, ni siquiera un giga. Nada. El computador fue comprado en San Diego. La tarjeta de sonido era una Sound Blaster Live 5.1, que era la tarjeta que la gente en ese tiempo usaba para jugar videojuegos. Pero esa tarjeta tenía la gracia que tenía unas entradas también, de mini plaque. Entonces, yo tenía una mesita Behringer, ¿cachai? La típica así pequeñita, y con un cable RCA mini plaque entraba a la tarjeta. Entonces yo decía, weón, tengo un estudio de grabación en mi casa, ¿cachai? Entonces así empezó todo. El Que Patine la Risa se grabó sin amplificadores, era la guitarra conectada directo al pedal, al voz amarillo.
y a la interfaz, y de la interfaz a la tarjeta y listo, ¿cachai? Chao. No había nada de ecualizadores, preamplificadores, o sea, ¿qué era eso? O sea, yo no sabía, no tenía idea de lo que era eso. Entonces, a un lado se grababa esa guitarra con el overdrive, la guitarra izquierda, ponte tú, y la derecha con el DS1. El naranjo voz típico que... Claro, el overdrive tradicional que yo tenía Kurt. Sí, pues, de hecho, por eso lo tengo, Claro. por Nirvana, pues, obvio. Y los solos, aunque nadie lo crea, yo te decía, todos los solos de ese disco están grabados con el Metal Son, ¿cachai? Que mucha gente odia ese pedal porque pues. es como muy chillón. Es y tiene- difícil de, es aparte difícil con de manobrar. los medios, como que ahí era como la parte que le faltaba. Claro, ahí tú tenías que encontrarle, yo le daba como una excitación en como entre los 800 y 900, ¿cachai? Para que se escuchara y apareciera la guitarra muy enfrente, pero el secreto estaba en no darle drive al pedal. Tú tenías que ponerle el drive en cero y ahí hacíamos los solos, ¿cachai? Y todo ese disco lo grabé con una Stratocaster que tengo hasta el día de hoy, que era la guitarra que tengo desde que tocaba en Gloop. De hecho, el sello BMG, cuando nosotros firmamos con Gloop, nos pasó dinero para comprarnos instrumentos porque teníamos unos instrumentos súper malos. De hecho, yo tenía una guitarra Maxton, ¿cachai? Así, muy básica. Entonces, esa guitarra me ha acompañado hasta el día de hoy y aparece en casi todos los discos que he grabado. Esa es la Strato con humbucker. Sí, originalmente venía single coil, Ah, pero ¿se la yo pusiste tú? le puse la humbucker. Ni siquiera sabía por qué, pero yo veía a los guitarristas que me gustaban y tenían esa, entonces yo dije, ya, pues para Esto allá es lo que hay que tener. Claro. Después con el tiempo aprendí que lo que hacía, que en el fondo son dos bobinas, que en el fondo cuando tú pones dos bobinas, el hum, ese ruido Claro, desaparece. te lo Entonces sacas, por eso sí. se usa. Sobre todo si así solos y cosas así, suena impecable. Entonces fue todo grabado de esa forma. El bajo lo grabamos con un Precision mexicano y lo pasamos por el overdrive amarillo, el mismo de la guitarra, que se supone que no podía hacer eso, pero lo hicimos y así grabamos el bajo, ¿cachai? La batería se hizo toda digital con el Fruity Loop. El Fruity Loop lo usábamos como secuenciador, pero los sonidos de la batería, ¿cachai? El bombo, la caja, el hi-hat, los toms, el ride, el crash, los fuimos a grabar a una sala de ensayo, ¿cachai? De hecho, los amigos de Salón, el Ricardo nos prestó una vez, dijo, vengan a mi batería y saquen los sonidos, ¿cachai? Entonces nosotros fuimos con un micrófono súper charcha, ni siquiera era un Shure, pero imitaba un Shure, ¿cachai? Era un PG, creo, algo así. Entonces poníamos el micrófono, ya, pa, grabábamos el cajazo, después el bombo, pum, después que el tom, tum, ¿cachai? Y así todo, y ponte tú del hi-hat cerrado, ya, tss, y después ya grabemos otro, para que no sonara exactamente igual. Entonces teníamos dos hi-hat y así cuando lo secuenciábamos en el Fruity Loop no sonaba tan falso, ¿cachai? Claro, ahí ¿Me está, entiendes? hace como un trigger inicial. Claro. Bueno. Y ya todo esto, que ya estaba armado y podíamos ir escribiendo una batería y sonaba como una batería. No perfecta ni grabada en el mejor estudio, obviamente. Le sumamos algunos samples, ¿cachai? De hecho, los toms de nosotros los mezclamos con los toms de Weezer. En el primer álbum de Weezer, el álbum El azul. Celeste, Sí, pues, sí, ese, hay una canción que empieza tum, pa, tum, tum. Y ahí, Sí. ¿cachai? Están libres, no hay nada. Y ahí, pa, sampleados, ¿cachai? Y otro detalle también que sacamos de la caja fue de un disco de Green Day. No me acuerdo de cuál exactamente, pero también había una parte que quedaba un cajazo solo. Ya, pa. Entonces lo mezclamos, hicimos ahí como un híbrido y al final teníamos lo que terminó siendo Ciro. Buenísimo, buenísimo. O sea, ahí está el origen del sonido Claro. del disco y Sí. también de Ciro, que de hecho, sea de paso, un personaje que no comete errores, pues cero error. Claro, de hecho, por eso nosotros le pusimos Ciro, ¿cachai? Porque nosotros, como somos de San Carlos, ¿cachai? Esto es medio freak, tenemos un dicho que cuando alguien... Mira, lo voy a tratar de contar rápido. Teníamos un amigo que una vez quedó repitiendo en el colegio, ¿cachai? Entonces nos encontramos con él y le dijimos, oye, Gamo, ¿cómo estáis? Repi, pues, nos dijo. ¿Cómo repitiendo? Pues, ¿cachai? Ay, nosotros nos matamos la risa. Entonces, cuando uno en San Carlos, tú, ¿cachai? Que es famoso por la longaniza. Cuando sí, tú comes longaniza, es medio asqueroso lo que voy a decir. Después de repente se te sale un flato y se te repite el olor de la longaniza. Entonces, cuando alguien se equivocaba, nosotros decíamos, oh, se te repitió la longa o te comiste la longa, ¿cachai? Entonces, como Ciro es una máquina y no comete errores, él no se comía la longa, entonces era cero error, Ciro, longa, ¿cachai? Entonces, de ahí venía, es una hueá muy tonta, pero de ahí viene el personaje. Y otro detalle del que patine que es importantísimo
es que en ese disco no usamos la reverb. Nada tiene reverb, ¿cachai? Está sequito el sonido. Todo está seco, por eso la voz se escucha tan acá, por eso la guitarra se escucha tan acá, la batería, nada tiene reverb. Entonces también yo creo que por lo mismo logró ese sonido que a toda la gente le llamó la atención y sonaba raro también, pues, o sea, entre mal y como... Porque si ya te vas en la onda de ingeniero en sonido, podrías decir, bueno, ese disco suena horrible, está todo mal, ¿cachai? Está saturado y no sé qué, pero cumplió su objetivo. Claro, oye, sobre eso, sobre cumplir objetivos, en la composición, al escuchar todos los discos, a mí me encanta escuchar los discos completos como en el orden que van saliendo, pues ahí te vas encontrando detalles. Y ponte tú, en el Ligas Mayores, de hecho, estábamos conversando hace un rato sobre un tema en particular, Fénix. Sí. Que tiene una cosa que me llamó mucho la atención. Claro, que tenés como... Sí, ¿cachai? Entonces, ok. Todo eso, sí. Ya, la estrofa, un re sostenido, sí. Pero cuando entregáis El coro, sí. y pasáis a sol menor, pues. Exacto. Y después re menor. Sí. Después, ese es mayor. Claro. Sí. Y ahí como... Se dice, chuta, aquí como que, ¿qué pasó? Es muy raro. ¿Cómo nace el tema? Mira, el disco Ligas Mayores es muy triste. Si te das cuenta, la mayoría de las canciones tienen acordes menores todo el rato. Y tiene mucho que ver por algo que en ese tiempo estaba pasando, que era que mi padre, que ya no está acá, estaba muy enfermo y ya estaba condenado a que se iba a ir, ¿cachai? Yo sabía que ya se iba a ir. Entonces, yo sin darme cuenta, esa tristeza me inundó. Y yo creo que por lo mismo salieron esas canciones así tan tristonas, ¿cachai? Hablando de Fénix, eso que dijiste tú, perdón. ¿Cierto? ¿Cachai? Eso es como una cueca, po, weón. Tacatá, ¿cachai? Es del campo total. Nosotros somos de San Carlos, yo soy del campo, sí. Y claro, en el coro, cuando entra el coro, ¿cachai? Ese sol menor, la voz es... ¿Cierto? No es que te quede. Eso está todo mal, ¿cachai? Porque si yo estoy haciendo un sol menor, la tónica del sol menor es un la sostenido, ¿cachai? Entonces debería ser... Claro, porque... Debería ser así, ¿cachai? Pero yo estoy haciendo un tono más arriba, entonces por ende, eso es una disonancia total, ¿cachai? Como que no va, claro. No va, pues, bueno, pero igual suena, porque tú vayas... Claro. ¿Cachai? Y claro. le da una tristeza, pero impresionante. Yo cuando compuse la canción nunca me di cuenta de eso. O sea, años después lo analicé, ¿cachai? Como te comentaba, cuando nosotros hacemos una canción, nunca estamos pensando mucho si, oye, es que esa nota con esa no. Sino que si nos suena interesante, vamos, claro. ¿Cachai? No somos músicos como doctos que puedan analizar eso y te digan, no, esa nota choca porque está mal, con la tónica y no sé qué. Entonces, eso nos ha pasado hartas veces y en hartas canciones. Y como te digo, la idea nuestra siempre ha sido fluir nomás, no cuestionarnos tanto las cosas, no pensar como una agencia de publicidad, le irá a gustar a la gente esta canción o no le irá a gustar. O sea, los temas los van matando rápido, onda si suena, se toca. Claro, y si no nos convence, para afuera, borrado así, ¿cachai? De hecho, pero no se van guardando algo de repente o van descartando. Nosotros somos muy drásticos, ponte tú, en el caso de varios discos, ponte tú, si nos vamos a la Evoluciona, que es un disco muy... Si lo comparamos con el Que Patine hay una diferencia bastante, sobre todo en las letras, ¿cachai? Porque cuando sale Que Patine, los periodistas nos hicieron mierda, oye, estos guanes que son light, que letras tan tontas y no sé qué, y bla, bla, bla. Y bueno, cuando hicimos el disco jamás pensamos que iba a sonar en la radio y que como final iba a ser la cuarta canción más tocada chilena de ese año después de Alberto Plaza y Lucibel, ¿cachai? Dicho sea de paso, en YouTube tienen como 77 millones de reproducciones en total. Pues, sí, nuestro canal tiene hartas reproducciones, claro. hartas. Entonces, cuando ya Tronic sale, se transforma en algo real, que la gente nos va a ver a un concierto, nos empiezan a llamar de provincias, del norte, del sur, qué sé yo, nos dimos cuenta que los fanáticos, lo que escuchen de ti, ellos se lo toman a pecho, ¿cachai? Si tú les das un mensaje, ellos se lo agarran a pecho. Entonces yo dije, no, pues bueno, o sea, si vamos a hacer un disco y la gente nos escucha y se toma a pecho, yo quiero que las letras de las canciones hagan reflexionar a la gente y que te hagan pensar más allá. Hablamos mucho de la igualdad, somos iguales, prenden la radio, de repente hablamos de la política, decimos que da lo mismo el partido del candidato, importa más que sea un buen ser humano. Claro. Porque
te podéis poner, ya, tú soy del Colo y yo soy de la Chile, weón, yo te odio, matémonos, agarrémonos a combos, ¿cachai? Y no debería ser así porque necesitamos que existan los dos para ir a jugar a la pelota. No puedes jugar el Colo contra el Colo, ¿cachai? ¿Me entiendes? Lo mismo pasa en la política. Entonces nosotros hablábamos de eso dando el mensaje de que da lo mismo que este guante abanderado por esto o por esto otro. Lo que importa es cómo piensa el tipo, ¿cachai? ¿Qué currículum tiene? ¿Qué desempeño ha hecho en su carrera política? ¿Qué sé yo? ¿Me entiendes? Entonces, para allá apuntábamos, ¿cachai? O también una canción como Mrs. Winnie, que, weón, es un hit. Cuando la tocamos en vivo se vuelve loca la gente, ¿cachai? Mucha gente no entendía por qué Mrs. Winnie. Y nosotros, Winnie viene de... Hay un gato que se llama el gato Wiña. Winnie, claro. Y le dicen así porque lo que dejáis el gato se lo guiña, se lo lleva, se lo roba, ¿cachai? Entonces, en ese tiempo, cuando estábamos grabando estos discos que fueron grabados ahí en las Torres de San Borja, en Portugal, cuando con Rigo ya nos daba hambre, nos íbamos al supermercado que está abajo, Unimark, a comprar algo para comer, ¿cachai? Siempre veíamos un personaje, ¿cachai? Un señor que andaba así como muy flaco, ya de la tercera edad, andaba con un maletín así. Entonces de repente empezaba así como a sacar una cosa, otra cosa, sacaba una calculadora, sacaba cuentas, weón, después iba para allá, unas bolas. Hacía unas cosas muy raras y nos llamaba mucho la atención, weón. Siempre lo observábamos. Entonces cuando llegaba a la caja a pagar, el weón pagaba así una lámina de queso. Entonces, ¿para qué lleváis una calculadora si vais a comprar una lámina de queso? ¿Cachai? Entonces, nosotros empezamos a cachar que él robaba, hacía robo hormiga. Entonces le pusimos Mr. Winnie. Mira, anda Mr. Winnie y no sé qué. Un día estaba el Rigo al lado de Mr. Winnie, ¿cachai? Buscando una espalda así, y de repente Mr. Winnie lo mira y le dice: ¿qué tan dura la espalda? ¿Cachai? Entonces este weón se da vuelta y va corriendo donde yo, que andaba, no sé si andaba buscando pan, no sé qué, y me llega corriendo y me dice: weón, Mr. Winnie es Mrs. Winnie, ¿cachai? Ahí cachamos que era mujer, pues weón. Entonces nos pegó tanto el personaje. El Rigo había compuesto la música de la canción Mrs. Winnie, que en ese tiempo no se llamaba así, y yo dije: weón, tengo que hacer la letra de esta weá, ¿cachai? Esa es la historia. Entonces ahí yo hago la letra de la canción y ahí se transformó en Mrs. Winnie, ¿cachai? Y, bueno, jamás pensamos que una canción así, que hablara de eso, de la jubilación, de la tercera edad, se transformara en lo que se transformó. Oye, y hagamos el tutorial, pues, Mrs. Winnie, para quienes la quieran aprender, ¿cómo la tienen que hacer? Es media rara también, en media disonante, es un do, papam, sol sostenido, pam, pam, y después lo mismo, pam, ¿cierto? Lo mismo. Y aquí viene el primer cambio. Es un fa, ¿cachai? Oiga, Mrs. Winnie, ¿por qué roba usted? Después sol de nuevo. Y después sol sostenido, ¿cachai? Y aquí, en vez de hacer ese fa, aquí ya hay algo raro. Ahí está. Nos quedamos en la misma nota. En el sostenido. En el mismo, ¿cachai? No nos cambiamos de nota. Entonces, ¿cachai? Venía de aquí. Oiga, Mrs. Winnie, ¿por qué roba usted? ¿Cierto? Y aquí nos quedamos pegados. Estoy conmigo al lado para engañar. ¿Cachai? Y aquí tiene un cambio. ¡Pam! Y ahí empieza de nuevo. ¿Qué es lo que hace situación? Pobre señora Mrs. Winnie, no le queda otra opción. ¿Cachai? Y así. Bueno. No son muchos acordes si te das cuenta, pero son medio raros. Suena... Sí, es que ¿sabéis por qué te quería preguntar eso? Porque ahora, como se estrenó el video hace poquito, ¿ya? Ese también tiene una particularidad porque en el coro, como hay... el re... Pero en el fondo vais con quintas todo el rato. No marcáis ninguno ni mayor ni menor, pues. No, claro. A morir. Es que a veces también hacemos eso de que no tenga mucha información en el acorde. ¿Cachai? Porque si te das cuenta, la música actual hoy en día como que no tienen la tónica si es mayor o menor. Es casi claro, pura quinta, ¿cachai? Entonces por lo mismo tratamos de hacerlo como para actualizarnos. Y de hecho en este disco hablamos en una canción, decimos que y si te preguntas por qué no cambio las notas, sí, dice,
Y dice, porque si las cambio la people ya no me nota, ¿cachai? Claro, lo dice estrictamente, entonces por eso tiene pocas notas el acorde, ¿cachai? Ahora, hay una canción donde sí hay hartos temas, o sea, hartas notas en Cállate Loco, en el cierre, eso Sí. te lo quería, porque hay un detalle que es como súper fino, o sea, yo no me lo sé bien, pero como que Es un sol, ¿cachai? Qué pegado. Sí. Claro. Claro, es que eso, ponte tú, cuando tú haces una canción con una nota pegada, pasa algo súper misterioso, ¿cachai? Y más encima si le vais cambiando la tónica, Claro. eso, mira, es misterio total, ¿cachai? Sí, po. Y es a propósito para que la canción terminara así más densa, po, weón, porque estamos hablando de algo igual como importante en esa canción. Hablando de eso de quedarse pegado, hay una canción en el disco que Patine que se llama Lie Up, ¿cachai? Que tú Sí, me preguntaste sí, de eso. Es que tiene ahí algunos detallitos como con los armónicos sí. que quedan súper marcados, y eso también es como súper choro. Claro, eso no es entero total. Po. ¿Y ese Claro. Layup de dónde viene? Mira, Lie Up nació influenciada totalmente por Placebo, por Pure Morning, porque cuando salió esa canción y yo la empecé a tocar en la guitarra, me di cuenta que tenía un acorde. Pure Morning tiene una nota que es un mi. Van cambiando algunas tónicas, pero la canción tú la puedes tocar todo el rato así. Entonces yo dije, weón, quiero hacer una canción con una nota. Y ahí nace Lie Up, que la Up tiene... Es todo el rato la misma nota. No cambia nunca. Y ¿cachai? Todo el rato una nota, todo el rato una nota. Y excepto al final, ya cuando termina el tema hay un desenlace y ahí hace... ¿cachai? Que es como para que ya quede más emocionante el final. Originalmente yo la había hecho todo con una nota, pero cuando ya la escuché terminada dije, weón, quiero hacer algo que pase, y ahí hice esa nota y quedó bacán. Y Entonces, ese era el secreto. y de hecho la canción ya estaba grabada, entonces ni siquiera la grabé de nuevo, sino que lupié las notas así, tac, 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 ¿cachai? Oye, y Chavín, para aprovechar que estamos con el disco nuevo, la gente lo ha escuchado un montón, está el video también estrenado hace algunas semanitas nada más en Navidad. ¿Cuál es tu tema favorito del disco como para decir, ya, bueno, a ver, chiquillos, pongan la oreja a este y, no sé, algún secretito que nos podáis contar de la guitarra y como para cachar cómo está hecho el tema? Mira, como secretito no hay tantos, porque lo que te podría decir que tratamos de emular un poco lo que hicimos en el Que Patine la Risa en este disco, pero en la forma en que se grabó. ¿Te acuerdas que delante te dije que no había reverb? Claro, sí, pues. Ya poneste tampoco. Ah, No hay reverb, ¿cachai? Y todo se grabó analógicamente. O sea, si bien yo usé esta pedalera, la GT1000, para quienes la busquen, ahí está el secreto del claro, sonido. no es muy cara, es bastante, de todas es como la más barata, pero tú la puedes, como tiene un emulador de gabinete, ¿cachai? Si tú se lo muteas, si tú se lo apagas y eso lo conecta a un amplificador, la puedes, suena como que está ahí en un ampli, ¿cachai? Suena. Entonces lo que hice fue, de la pedalera me conecté a un preamp análogo, y de ese preamp a un gabinete de guitarra normal, y con un micrófono 57 beta grabé todas las guitarras así analógicamente y las pasé por un rack serie 500 que tiene un preamp a tubo. Después viene un ecualizador Midas que emula como lo que viene a ser un Pultec, o sea, los parámetros, ¿cachai? Se mueve de la misma forma, tiene la misma frecuencia, y al final un compresor que en realidad el compresor solo lo usé para pasarlo por ahí, no comprimí la guitarra, solo le daba un colorcito, ¿cachai? Entonces le hacía harto para hacer el sonido. De hecho, ponte tú, lo que hacía era, hacía un loop, ¿cachai? Entonces cuando dejaba el loop sonar me ponía a perillar, pues, weón. Para pillar cuál era el Para hacerlo sonido. claro, Ok. más rápido, ¿cachai? Entonces ahí empezaba a perillar, hasta que me gustaba y ya ¿cómo se llama? Lo dejaba así, ¿cachai? Entonces en el bajo fue también bien parecido, y las voces, como te dije, grabamos alguna acá, otra allá. Los sintetizadores usamos el XP30, el Roland, que es el sintetizador que tenemos de toda la vida, que lo usamos en todos los discos, excepto en el Ligas Mayores, porque en ese disco no hay sintetizadores. Mira. Es el único que no hay. Donde no sale Ciro, que Sí, dijiste po. tú, pero Ahí si está. tú das vuelta al disco atrás,
hay un pequeño logo y ahí está el siglo así chiquitito, ¿cachai? Mira, oye, una cantidad de data impresionante para los fanáticos de Tronic. Por supuesto, Chavín, te pasaste por toda la información, una conversa entretenida, aprovechamos de guitarrear un rato. Sí. Así que, de verdad, muchas gracias por haber venido, por compartir parte del secreto del sonido de Tronic. Y nos encontramos en el camino, pues, a la medida que vayan saliendo más, porque ahora viene gira también con el disco, a contar de marzo. En marzo vamos a celebrar los 25 años de trayectoria que tiene Tronic. Bueno, obviamente vamos a tocar todas las canciones conocidas que a la gente les gustan. Siempre que hacemos un concierto, de hecho, le preguntamos a la gente qué canciones van a querer en este concierto y ellos van diciendo, ya, malos amigos, somos iguales, vale otro, o sea, perdón, imitables, por ponerte un ejemplo. Y todas esas son las que tocamos, ¿cachai? Obviamente vamos a tocar de todos los discos a las más emblemáticas, ¿cachai? Del disco nuevo vamos a tocar una que otra, porque tampoco no somos de esas bandas que sacan un disco nuevo y salen a tocar el disco nuevo. Y la gente, weón, quiere... No todos han escuchado el disco nuevo o no todos se han enterado, entonces al final se aburren. No queremos aburrir a la gente. Esa es la idea, no me cabe duda de que ustedes, ninguno se aburrió, quedamos aquí pero con la vara alta con este capítulo. Muchas gracias por estar allí, nos dejan sus mensajes, por supuesto, en YouTube. Chavín, te pasaste, muchas gracias, loco. A ti, Leonardo, un honor estar acá en Radio ADN. Muchas gracias, chicos. Gracias. Nos vemos, chao. Esto fue Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena donde todo suena bien. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.